Bueno, televidentes, estamos aquí en un programa de orientación tributaria, hoy con un tema muy importante y es lo que está en el tapete, la ley de extinción de dominio. Lo estamos tratando aquí en el tema de orientación tributaria porque es una ley completamente impositiva, donde ya nadie podrá inventar con lo que es el erario público. Y para ese tema tenemos dos especialistas hoy, John Garrido y César Sánchez, dos abogados destacados, conocen el tema, lo han hablado, son de las personas que han participado en estos arreglos y lo tenemos aquí para tratar ese tema totalmente a cabalidad. Y le pedimos a los amigos televidentes que se mantengan fijos ahí para que sepan lo que es la ley de extinción de dominio, o más bien decomiso de bienes de manera fraudulenta. Así nos damos un corte comercial y nos vemos en breve. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Estamos de vuelta al programa de orientación tributaria. Aquí tenemos nuestros dos invitados, John Garrido y César Sánchez. Bienvenidos a nuestro programa. Muchísimas gracias, Santiago. Placer. Gracias por invitarnos, a sus órdenes. John y César, cuando se habla de lo que es la ley de extinción de dominio, ustedes como especialistas, ¿de qué estamos hablando en sí para el pueblo dominicano? No sé si quizás John quisiera comenzar. Bueno, yo honestamente, Santiago, veo la ley de extinción de dominio como un iceberg. Yo quiero verlo así, como un iceberg. Bueno, tú ves, tú estás en el mar y tú ves este pedazo de hielo y tú ves lo que se te está mostrando, pero tú no te das cuenta de la magnitud de ese pedazo de hielo. Asimismo, la ley de extinción de dominio se está vendiendo como la panacea de la lucha contra la corrupción, la panacea de la lucha contra el narcotráfico, partiendo de que lo que el espíritu que busca la ley es que los bienes que tengan un origen ilícito o que se estén siendo utilizados para fines ilícitos, pues el Estado pueda apropiarse de ellos y de ahí entonces extinguir el dominio de su propietario a los fines de que el Estado pues entonces sea el nuevo propietario de esos bienes. Yo digo que es un iceberg porque a pesar de que ese es el espíritu de la ley se presta para muchas otras cosas que son las que vamos a discutir en el día de hoy. John, una preguntita, tú como especialista en esto y conoces bien la materia. Explícame este asunto. La ley, que al principio quería ponérsele que fuera retroactiva, después que si un denunciante denunciaba a alguien que tuviera o sea, derecho pecuniario a ese caso, y ha ido cortándose, después se quería poner otra parte, o sea, totalmente, que es la elusión tributaria, que es otro mundo, o sea, que por ahí no cabe. ¿Qué tú puedes decir mediante esta ley, que incluso ya está aprobada y se va a promulgar? Bueno, mira, como ya dejó de ser un proyecto de ley porque hoy está siendo promulgada por el señor presidente de la República. Mira, los proyectos hay una diferencia entre los proyectos y la actual ley. Mira, el concepto de retrospectividad y retroactividad lo quitaron. Tanto ya como ley hablando, lo eliminaron, pero de manera implícita está. Lo que no está es de manera expresa el concepto de retrospectividad. Explícanos eso, John. Mira, porque la irretroactividad y la retrospectividad son conceptos distintos. La irretroactividad dice, mire, está prohibido tú volver hacia atrás, hacia hechos consumados, jurídicamente hablando. La retrospectividad significa, puedo volver hacia atrás, pero a hechos no consumados, jurídicamente hablando. ¿Y qué significa la retrospectividad para que el ciudadano lo entienda? Mire, bueno, esto significa que si usted tiene unos bienes con un origen ilícito, esos bienes no están consumados jurídicamente hablando. Por lo tanto, la retrospectividad permite yo ir a investigar, a indagar y a enjuiciar esos bienes.
Y yo creo que el proyecto o la ley que actualmente ya ha sido promulgada es una ley que tiene una naturaleza constitucional y convencional, pero como la promulgaron actualmente es una ley que yo podría decir un mayúsculo disparate jurídicamente hablando. John. Esa ley tiene muchísimas lagunas, contradicciones, que inclusive se aparta y se aleja de lo que el modelo de ley de extinción de dominio que elaboró la ONU para los países se aleja totalmente. Si quiero que me edifique y que además edifique a los televidentes, la retroactividad, ¿de qué criterio partiría? Mira, esto es un concepto jurídico que te parte de que si un bien jurídico o una actividad jurídica, un evento jurídico que está consumado pero precariamente, no ha sido consumado total y absolutamente, yo puedo volver hacia atrás. O sea, a partir de la promulgación de la ley. John, sería más o menos, para uno dirigirlo bien, Sí. yo tengo un solar que lo estoy pagando, por ejemplo, pues yo no lo he pagado todavía. Exactamente. Y voy avanzando, un contrato, ¿cómo que nosotros le llamamos los abogados a este asunto? Un contrato condicional. Exacto, de venta condicional. Pero que yo voy pagándolo, y yo lo pagué ahora mi contrato. Entonces ya, como tú me dices a mí, como que no se ha consumado, anteriormente se consumó, ahora yo puedo decir, aquel entonces, ese contrato usted no lo compró, fue ahora que usted lo pagó. Mira, el ejemplo es válido, pero también puede darse, tengo bienes Claro. desde hace tantos años. 30 años. Sí, tengo bienes, son míos, tengo el dominio de la propiedad de esos bienes, pero esos bienes, ese dominio fue obtenido presumiblemente de manera ilícita. Por lo tanto, esos bienes que tú tienes no constituyen un acto jurídico per se, absoluto. Entonces la retrospectividad te dice a ti, bueno, pues tú puedes ir a averiguar para atrás, después que yo he sido ley, a partir de ahora, a hechos anteriores. Entiendo. ¿Entiendes? Y la irretroactividad, que la retrospectividad es una modalidad de la irretroactividad, es una alas, pero la irretroactividad no puede volver a hechos ya consumados. Okay. Está prohibido. Ahora, la retrospectividad sí puede volver a un hecho consumado, a un hecho que aparentemente está consumado. Pero si tú tienes una propiedad que tiene un origen ilícito, tú tienes una propiedad precaria y no consumada. Claro. Por lo tanto, se permite a través de la figura de la retrospectividad ir a indagar y a quitarte esos bienes para pasarlo al dominio del Estado, como dice Sánchez. ¿Quién determina el presunto ilícito? Es la pregunta. ¿Qué es lo que va a determinar el presunto ilícito? Mira, yo analizando, antes de venir para acá, porque esto acaba de ser ley hoy, la ley se aparta de lo que es el espíritu de un procedimiento de extinción de dominio, que es un procedimiento civil, que no hay que probar, no tiene que haber una sentencia penal previa. Y tú sabes lo que hace esta ley que acaba de ser promulgada. Dice que el Ministerio Público debe de probar la ilicitud y la vinculación de esa propiedad con esa ilicitud. Está de manera que estamos ante un proceso penal y el espíritu de la extinción de dominio es un proceso civil, no penal. Y lo interesante detrás de todo eso es que la propia ley dice que ese procedimiento de extinción de dominio no es ni penal ni civil, es un procedimiento especial, es una excepcionalidad específica dentro del régimen, que es bastante interesante. Sobre el tema de la irretroactividad, quisiera simplemente hacer una acotación, y es que evidentemente estamos conscientes de que el artículo 110 de la Constitución prohíbe la irretroactividad, partiendo de que la ley debe de funcionar para el porvenir. Eso es lo que establece el artículo 110, además de que el artículo 69, numeral 10 de la Constitución, establece como una de las garantías que tú no puedes ser juzgado por una ley previa. Entonces, el tema de la irretroactividad se quería incluir en la ley de extinción de dominio, básicamente por un tema político. Evidentemente, eso lo manejamos, aunque no pienso hablar mucho sobre ese tema, pero era básicamente un tema político. Entonces, con las modificaciones o las enmiendas que hizo la Cámara de Diputados, pues evidentemente ya la irretroactividad se eliminó, aun cuando es importante tomar en cuenta que la ley establece un plazo de prescripción de 20 años.
Eso quiere decir que independientemente de que los bienes que tú tengas previo a la promulgación de la ley no puedan llegar a ser tocados por la ley, pero es dentro de un plazo de 20 años, que es un plazo bastante largo. Si dentro de ese plazo yo adquirí unos bienes con un origen ilícito, pues entonces ahí sí podría entrar. Que me permito, Sánchez, abordar sobre ese tema tan interesante, que es una contradicción de la misma ley. De la misma ley. Mira, los bienes obtenidos de manera ilícita, con el paso del tiempo, no pueden volverse buenos. Lo malo queda. Y no una ilegalidad no puede generar una legalidad. El derecho comparado establece la imprescriptibilidad de la obtención de los bienes ilícitos. Y el modelo que elaboró la ONU de extinción de dominio para que los países se fijaran en dicho modelo, establece la imprescriptibilidad. Pero aquí le están diciendo al país, no, si usted obtuvo bienes ilícitos hace 30 años, con el paso del tiempo eso se convirtió en bueno, por lo tanto son legales, no te tocamos. No se aplica el procedimiento de extinción. Y la pregunta mía es, John y César, ustedes como especialistas, por ejemplo, aquí de bien ilícito a mí, Santiago, nadie puede hablar, porque hace como 2 semanas que fue que le entregan el título al Palacio, porque uno tenía título. Eso era ajeno. El estadio es ajeno, eso es la familia... No, de la gente de Peña Valle. El estadio ajeno. De la familia el Centro Olímpico también es ajeno. Aquí, todita, eso es ajeno. Ahora, con la expropiación que hay, la invasión que hay, aquí de bienes no podemos hablar de eso. Vámonos a otra figura. ¿Qué pasaría? ¿Vendría una ley de amnistía para poder salvaguardar esa ley? Porque la pregunta mía es, ¿y lo mío que yo lo tengo? Tú me caes atrás por lo mío. Porque ahora mismo tú me dices a mí, se promulgó la ley, pues tú me agarras mañana. Entonces, ¿y lo mío que yo lo tengo? Que yo estoy desamparado. ¿Qué yo voy a hacer con eso? Mira, aquí hay fiscales que tienen fortuna que no hayan cómo justificarla. Jueces con fortuna que no hayan cómo justificarla. Aquí somos apolíticos y somos técnicos. Aquí hay jueces con fortuna que no hayan cómo justificarla. Aquí hay políticos con fortuna que no hayan cómo justificarla. Fiscales con fortuna que no hayan cómo justificarla. Habemos personas en la calle que tenemos fortuna que no tenemos cómo justificarla. Que no tenemos. ¿Por qué? Porque no pedimos ningún documento. Uno se gana esos cuartos por ahí, va y lo invierte. Aquí en la BCE me gané eso. ¿Cómo viene ese caso si yo no me dicen a mí, regularízate? Y de aquí para adelante comenzamos con la ley. ¿Qué pasaría con nosotros, según la experiencia de ustedes en este campo? Bueno, habría un inconveniente bastante feo para una persona que tenga esa situación, y esa es parte de la controversia que ha generado la ley, porque queremos tener un sistema de formalidad cuando lo cierto es que la informalidad es lo que impera. Imagínate, Santiago, una persona, qué sé yo, de algún pueblo del país que se dedica a vender leche, por ejemplo. Entonces, él vende leche, tiene su ganado y todo lo demás, y le pagan en efectivo. Él no confía quizás en un sistema bancario, o tiene la costumbre, quizá como persona de pueblo, de guardar el dinero bajo el colchón, como decimos. Entonces, ¿cómo ese señor va a poder demostrar la casa que tiene, el vehículo que tiene y todos los demás bienes? Es ahí donde entra la contradicción y donde entra la dificultad de la ley, porque no es para los temas formales. Yo hago un servicio y quizá me hagan una transferencia, y ya yo tengo el cómo comprobar que efectivamente fue por un servicio que yo me gané ese dinero. Pero cuando hay una economía meramente informal, entonces ahí es que las cosas entran en contradicción. Una preguntita que muchas veces, eso es lo que quiero saber. El repollero de Constanza, que solamente hace semanalmente 10 o 15 facturas para supermercado, pero que vende 30 millones de pesos, y eso es cash money. Toma tu dinero, dame tu dinero, o sea, en mi cuenta de banco. Otra más bonita, el contrabandista fronterizo. ¿Qué factura da un haitiano en la frontera? Y manejan millones y millones y millones de dólares. ¿Qué va a dar esa persona? Aquí está hablando técnicamente y aplatanado. Ahora, otra pregunta más grande. El lechero que vende leche, ¿a quién es? ¿Le da una factura? A nadie. El chino que vende en la Duarte, que es al granel, 10 por 1 y 5 por 1, y eso deja millones de pesos. ¿A quién le vende eso? Y la pregunta del millón. La casa que yo tengo en un barrio sin título, porque fui yo que la hice, y yo la vendí. ¿Dónde ve ese dinero? Explíquenme ustedes eso. Lo que pasa en Santiago que también no es un problema de factura. La ley establece un catálogo de ilícitos penales, de delitos, que deben de ser abordados, deben de ser previamente comprobados.
yo vendo leche, me pagan mi dinero, no doy factura, tengo una riqueza justificada probablemente. Pero si a mí me van a aplicar el procedimiento penal, que yo le llamo así porque esto es otro procedimiento penal y no debiera ser un procedimiento penal, sino un procedimiento civil, me van a aplicar ese procedimiento civil al lechero, primero hay que vincularlo con un tipo penal del catálogo que establece la ley. ¿Cuáles son? Trata de personas, narcotraficante, droga, venta de órganos humanos, terrorismo, lavado, un sinnúmero de delitos. O sea, que no es un asunto simplemente de factura, es que yo tengo que estar vinculado a un ilícito penal y tú, el Ministerio Público que me está investigando, tú tienes, dice esa ley, que no debiera de haberlo dicho, dice que debe de probarlo. Óigame esto. Y después de esa aprobación tú tienes que vincular esos bienes con ese ilícito. Una barbaridad. El espíritu de esa ley en el derecho comparado es un juicio a los bienes, no a otras cosas. ¿Una extorsión entonces? No, eso es un mamotreto jurídico. Un mamotreto jurídico que se ha hecho hoy. Yo apoyo la ley. Yo estoy de acuerdo con la ley. Además, la ley es un mandato constitucional y convencional. Así es. Pero han hecho un mamotreto jurídico como para satisfacer la aceleración o la exigencia de alguien. Siguiendo esa misma línea, Santiago, hay un tema muy interesante y es que la ley tiene dos enfoques. Un primer enfoque que es la licitud del origen del bien, pero también la ley te comenta que si el bien es usado o destinado para cometer un delito, entonces la extinción de dominio también aplica, que es una diferencia a lo que ocurre con el proceso de confiscación y de incautación de bienes, que lo tenemos en República Dominicana. Y muy bueno, la incautación y la confiscación. Pero ¿qué pasa? Esa confiscación o incautación está sujeta a un proceso penal. Si al final te descargan o se encuentra que tú no eres culpable, cualquier situación, pues evidentemente los bienes tienen que ser devueltos. Entonces, en el caso, volviendo con el lechero y con el contrabandista y con otro tipo de personas que se dedican a actividades de ilícito comercio, correcto, que eso es común especialmente en la zona del Cibao, que uno encuentra personas que tienen riquezas inmensas y no tiene justificación. No pueden justificarlo, ¿verdad? Claro, perfecto. Claro. Pero de repente el lechero tiene una finca y llega alguien de la familia y dice: yo te voy a tecnificar la finca. Entonces el lechero no le pregunta de dónde él trae el dinero. Entonces con eso también hay que tener mucho cuidado, porque entonces el lechero no recibe el dinero para la tecnificación, pero el lechero no le está preguntando de dónde él trae el capital. Entonces, se puede prestar para ciertas bellaquerías porque a alguien le puede interesar la finca y meter al lechero al medio. No, y te voy a decir algo. En ese mismo sentido, hay que tener mucho, va a haber que tener mucho cuidado con quién uno se relaciona, claro, desde el punto de vista comercial, porque la ley dice que si tú compraste un bien, adquiriste un bien a sabiendas de que era ilícito o debiendo haber presumido que era ilícito, porque tú entonces la ley te da una obligación de presumir que ese bien pudo haber sido originado ilícitamente o no, pero también si ese bien es utilizado en un ilícito, aunque tú no tengas nada que ver con ese ilícito, la extinción de dominio puede aplicar, porque es que es un juicio, como bien comentaba John, in rem, es decir, a la cosa. Correcto, vamos a suponer que yo tenga un inmueble alquilado, correcto, un inmueble alquilado a una persona, perfecto. Ese inquilino está vendiendo droga, está preparando, tiene un laboratorio de droga en ese bien inmueble que es mío, y obviamente está cometiendo un ilícito. Bajo ese criterio que establece la ley, como yo soy el propietario, independientemente de que yo no tenga que ver con el ilícito, porque yo lo que soy es un tercero en ese sentido, yo no estoy cometiendo nada, la extinción de dominio puede aplicar sobre ese bien, porque ese bien está siendo utilizado para la comisión de un ilícito, que es diferente al sistema de bienes incautados y decomiso, en el que si yo puedo probar que yo soy un propietario tercero, ajeno al inquilino que fue el que cometió el delito, pues mi bien tienen que devolvérmelo. No así con lo que establece la extinción de dominio. Pero no te hablamos aquí de algo que ya la Procuraduría Fiscal a nivel nacional y los procuradores
fiscales se convierten en ser los recaudadores ya del Estado, porque solamente por el hecho de que yo me antoje de un bien, ya ese bien automáticamente queda ahí isufacto. Significa eso que un empresario que tenga una ala con cualquier fiscal de cualquier provincia tiene problemas ya ese empresario, porque le va a caer, porque según lo que estamos hablando y según usted, o sea, y según lo que dice la ley, yo tengo un bien en un pueblo que fui a desarrollar un proyecto y yo ese proyecto lo estoy afectando ahí políticamente el fiscal me va a echar mano a ese bien, a mí me va a decir, demuéstreme el origen de ese bien. Ya mi obra queda automáticamente paralizada, es una extorsión totalmente. Ahí es que está el problema, que se presta chantaje. A chantaje totalmente puro. Chantaje. Ese es el tema. Y inclusive, te voy a decir algo. Lo más importante o controversial que tiene la ley, que muchas veces no se menciona, es las facultades que tiene el fiscal para hacer lo que se llaman medidas cautelares. Es decir, en lo que se conoce el juicio de la extinción de dominio, que se supone que es un proceso sumario, pero sabemos que en República Dominicana, desde que tú judicializas algo, eso se va a tomar todo el tiempo del mundo. Claro. Mientras se conoce el procedimiento, tú puedes hacer una medida cautelar y tomar el bien en posesión hasta que eso se decida. Entonces imagínate tú que tú eres una persona que estás expensa a que te quiten el bien sin que se continúe el juicio de extinción de dominio. Pero no solamente eso, la ley inclusive establece excepcionalmente que cuando se traten de bienes perecederos o que se devalúen, el Ministerio Público puede venderlo en pública subasta, en lo que se conoce el proceso, para que no se pierda el bien. Y si al final del día resulta que ese bien no era ilícito, te devuelven el dinero técnicamente, pero sabemos cómo se manejan las cosas aquí, ¿no? Mire, desde que se aprobó la ley de droga aquí, la 5088. Nosotros sabemos que aquí eso se presta a extorsión. Desde que usted cayó en la mano de la fiscalía, una voluntad política es que usted lo suelta. Vótese eso, tiene que pagar. Eso aquí es público. Hágale ese cuento a otro. El que cayó en la mano de la fiscalía tiene que esperar una voluntad política y pagar para poder salir de ahí. Y los expedientes de Jorge Blanco lo archivó Hipólito Mejía. Hipólito dice que él se metió en una vaina del diablo y que fue el otro día que salió. Eso es lo que él dice. A mí me metió en una vaina del diablo y fue el otro día que salió. Bautista, Yandino Peña, Simón Lizardo y NG Cortina salían los otros días por Leonel Fernández, pero Hipólito lo enterró ahí, que hasta hicieron tubos tubulares ahí en la cárcel. Aquí somos técnicos y decir las cosas como son. Un expediente que le van a Balaguer una vez fue que lo archivó. Es decir, aquí la voluntad política es que genera la otra voluntad política. Eso que están dando vueltas ahora con su expediente aquí y eso, todo ese grupo ¿cómo llaman? De fruto del mar. Como lo llaman, pulpo, lo que yo no sé cómo lo llaman a eso. Que es una discriminación. Claro que sí. Todo ese grupo de pulpo de una voluntad política mañana que todo eso producto del mar lo va a quitar como producto del mar, pero hasta ahí ya va a estar peleando. Ahora bien, como tú decías, John, y tú, César, cuando agarren mañana a una persona o cuando una voluntad política en un pueblo quieran quitarle lo que tiene, entonces esa ley es una ley de extorsión. Tú puramente, porque una pregunta, yo me podía correr y puedes jugar los bienes míos y quitármelo. Correcto. Significa, por ejemplo, yo digo, bueno, déjame saberme pellejo, déjame salir del país a buscar un asilo por ahí, una embajada, pero los bienes míos, yo me voy sin nada de aquí, sin nada. ¿Sabes qué significa eso? Tú verás ahorita la corredera de capital en el país. La corredera de capitales, todos esos capitales golondrinas, todos esos capitales golondrinas se van todos del país, todos se van, porque aquí hay capitales que no se justifican. Aquí en el país hay fideicomisos que están registrados, que no hablan, que son de millones y millones de dólares. ¿Esa gente a dónde van? ¿Lo van a extorsionar? ¿Son chantajistas? ¿Por qué? Por la Procuraduría pasan tantos casos que se hacen. Pero por eso, Sánchez, es que se necesita un Ministerio Público independiente. Pero una ley que sea sustentable, que no se preste a eso. No, yo creo que la ley no es mala, porque si usted hizo lo malo, no puede quedarse con lo malo, viviendo y aplastando y echándole cosas al otro. Es que la ley no es mala, no la satanicemos tampoco. Yo lo que creo es que el Ministerio Público, quienes la van a poner en práctica, deben de ser lo suficiente honesto, ético y moral y deben de ser fiscalizados. Pero eso puede resolverse también con la creación de un Ministerio Público independiente, porque el Ministerio Público independiente no existe constitucionalmente. Claro que no, yo. Porque quien nombra es el
es el presidente de la República y si yo te nombro, tú eres mi subalterno y tú eres mi jefe y yo respondo a ti. Eso es una falacia de que existe un Ministerio Público Independiente. John, pero hay una cosa, tú como especialista y como un abogado de larga data y experiencia, tú sabes que los países tercermundistas, la independencia es personal. Es un vestuario personal. Sí. Claro. Eso es un hábito. Es un hábito, es una actitud. Estoy de acuerdo contigo. Sí. De Ahora hecho, bien, John, tú como especialista, tú sabes que hay pueblos en el mundo que se desarrollan por voluntad de otros inversionistas que van allá. Ubica tú ahora mismo, estamos hablando de sí, pero que tú puedes invertir acá, tú puedes tener tus inversiones. Mira, ahí tenemos una ley de lavado de activos muy buena que te dice, mire, usted no puede comprar un bien que pase de X millones de pesos, tiene que ser a través de un cheque o de una cuenta bancaria, porque es que tú no, es como, ¿quién es el que compra con, mire, una funda de dinero y deme esta propiedad? El narcotráfico. John, pero que hay una cosa, John, que tú también la sabes, y César y Ramón, aquí viene la moneda de la doble cara. Bueno, pero es que tiene que transparentarse, el país tiene que arreglarse. ¿Dónde está el de Taferrato? Hay que ser como Estados Unidos. Estados Unidos aquí te juzgan a ti, ¿verdad que sí? Y cogen para allá con la sentencia. Sus sentencias son de ustedes. La ley crea la figura del tetaferrato. La ley. Tenga su sentencia allá. Júguemelo aquí, porque yo creo en los jueces de aquí. ¿Por qué nunca han podido incautar una cuenta en Estados Unidos? Tú sabes Santiago, tú sabes que esta ley le permite a los estados juzgar los extranjeros con bienes que aquí. Y la República Dominicana puede juzgar los bienes ilícitos obtenidos en el país extranjero. No hay frontera en esta ley. No hay frontera. No. En esta ley, oye, no hay frontera. En esta ley, el país lo que hace en esta ley, John, y tú me corriges, porque César, el país lo que hace en esta ley es que le permite a otros países que juzguen aquí. Y nosotros también. La ley ¿A qué tienen que permitirlo? No, y nosotros también. La ley lo establece. Hay una cosa que bastante bien, John. Eso es una falacia lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque aquel país no va a permitir una ley aquí que yo juzgue aquí. Bueno, aquí. Ya eso es otra cosa. Exactamente. Es otra cosa, pero la ley lo establece. Sí, es una falacia porque ¿cómo yo voy a jugar a una persona? No, el país tiene que permitírmelo allá. Los Estados Unidos no permiten que nadie los Estados Unidos lo extraditan. Claro que sí. No. Entonces, ¿cómo te va a permitir una ley a mí que yo pueda jugar allá? Yo no soy nadie allá. Bueno, pero la ley lo establece, Santiago. Claro de que no se cumpla o no se ejecute otra cosa, pero tenemos la normativa que lo establece. Claro, John y César. Una pregunta, ¿qué laguna tiene esta ley en lo que viene a ser quien haga abuso de los impuestos? Bueno, el delito tributario es una de las causas que dan lugar a la investigación, al inicio de la investigación y evidentemente al inicio de la acción de extinción de dominio. Así como el narcotráfico, así como los demás ilícitos que comentó John, el delito tributario es uno de ellos. Es decir, que si tú haces una evasión fiscal, que sabemos que es un ilícito tributario, pues evidentemente los bienes que tú hayas obtenido como consecuencia de la realización de ese ilícito podrían ser sujetos a una extinción de dominio. A nuestro evidente, tenemos unos cortes comerciales, estamos en breve, el tema está muy interesante. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. De vuelta al nutriente, un programa de Organización Tributaria cargado de mucha información. Y aquí queremos decir lo siguiente. John, ¿qué está haciendo hoy día? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? A defender a lo malo. No me digas eso. ¿Cómo así más o menos? Pagan bien y no piden rebaja. Eso es muy bueno. Corruptos, ladrones, asesinos en serie y violadores sexuales son excelentes clientes.
y una buena carpeta, porque Sí. muchas veces pagan sin Pero en los últimos años me he dedicado al derecho constitucional, Ok. administrativo constitucional. Ok, Sí. qué bueno, qué bueno. ¿Está todavía en la parte Y doy clases en la UAS pedagógica? Ajá. y en otras instituciones del Estado. Qué bueno, qué bueno. César, ¿y qué está haciendo hoy día? Muy bien, yo soy abogado litigante, yo trabajo en una oficina internacional que está en el país y los litigios que manejo son un poquito más de corte empresarial. Y bueno, básicamente a eso que me dedico 100%, soy profesor en la Universidad APEC y estamos a la orden. Sí. John, pero tú me das ahorita algo que quizás a los minutos 20 van a empezar con violadores, esto y esto y esto. Aquí eso ha tenido un crecimiento hoy en día con la parte de género. Ha crecido mucho eso aquí. Sí, el delito de cesista en este país se ha tomado muy en cuenta. Es el delito que tiene que ver con violencia contra la mujer, no intrafamiliar, que eso es otra cosa. Ya. Las agresiones contra la mujer, los abusos sexuales, el acoso laboral, tiene que ver un poco con ese sector de ese hecho penal que ha tenido mucho auge. De hecho, hay fiscalías especializadas en eso, hay tribunales especializados que conocen solamente esos casos, que muchas veces, porque realmente a nivel mundial y acá el problema es del hombre hacia la mujer. Entonces, hay que estar claro, quienes son los agresores y violan y afectan a la mujer es el hombre. Las estadísticas, al contrario, son muy exiguas, son muy escasas. Pero hay un problema que yo veo, y es que la investigación de los delitos sexistas, o de la violencia, en este caso contra el hombre, contra la mujer, son muy atropellantes y discriminantes. Si en ocasión surge un hecho penal, porque la violencia se puede dar de la mujer hacia el hombre, no tiene el mismo tratamiento. Entiendo. El hombre insofacto cae en prisión preventiva. La mujer violenta no cae en prisión preventiva. Ahí hay una desigualdad. Ahí hay una discriminación hacia la construcción del proceso hacia el hombre. John, hablando del tema central que nos trata nosotros aquí, en cuanto hay figuras que son excelentes ahí, la denuncia, los plazos, la defensa, ¿qué tribunal va a conocer esto? ¿Cómo se va a conocer? ¿De qué manera? ¿Qué tú puedes decirnos referentemente a eso? Mira, este procedimiento de extinción de dominio, que yo no quiero llamarlo así, porque también es un proceso penal, porque hay que establecer el ilícito penal, que es una barbaridad, un mamotreto jurídico, pero yo espero que se arregle en el camino, que la carga se arregle en el camino, dicen en el campo. Pues mira, este procedimiento lo va a conocer la Corte de Apelación. La ley eliminó el grado de primera instancia, o sea, los tribunales, la jurisdicción de primera instancia. Va a la Corte, en la Corte el afectado, el procesado tiene derecho a apelar y va a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y a esa decisión tú le puedes poner el recurso de casación y lo conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y si no te agrada todavía, tú tienes abierto la revisión constitucional. O sea, tú tienes 4 espacios. Que en vez de 5 tengo 4. En vez de 5 tienes 4, que debió de empezar, pero el legislador tiene esa facultad constitucional para limitar las instancias, los recursos. ¿Cómo se apodera este proceso? Como ustedes lo han dicho, por denuncia y de oficio. ¿Qué significa de oficio? Bueno, que yo investigo de motu propio, el Ministerio Público, que tiene que ser un Ministerio Público especializado. Tiene que crearse los tribunales, ya están creados, lo que tiene que dársele forma y logística para ello. Pero un Ministerio Público bien especializado. No, esto no es un Ministerio Público penal, sino de extinción de dominio, que es un procedimiento civil, conforme a la naturaleza de esta ley. Los plazos son muy interesantes, son cortos, son abreviados. Una vez empieza el procedimiento, el Ministerio Público, y aquí toco algo que ha tocado el amigo Sánchez, es que si hay medida cautelar, el Ministerio Público tiene un plazo de 6 meses para presentar el caso. Sin embargo, si no hay medida cautelar, el tiempo es ilimitado, que es una arbitrariedad. Lo que empieza debe de terminar. Y la ley no le pone plazo en caso de que no haya aplicación de medida cautelar, que eso es algo muy grave. Y otro aspecto interesante que contradice, o que yo puedo entender que es contradictorio en la ley, es cuando empieza el proceso,
la audiencia no puede pasar de 35 días. Eso es muy bueno, porque ahí no hay mora judicial y se acelera el proceso. Y una novedad interesante de la ley es que si la parte tiene salida anticipada, salida distinta al procedimiento, salida anticipada. ¿Y cuáles son? El procedimiento abreviado. ¿Qué significa esto? Que si el afectado, el procesado, admite los hechos y dice, sí, yo cometí esto, esto y esto, lo admito, entonces esa decisión se le da forma en un acuerdo y se homologa. ¿Y tú sabes qué tiene que hacer el Estado? Devolverle un 3% de los bienes que fueron extinguidos a favor del Estado. Si él hace el acuerdo. Si él hace el acuerdo, si él lo admite, el procedimiento abreviado. Algo muy novedoso. Podríamos decir, bueno, yo estoy arrepentido, pero me toca algo. Pero por la custodia, por lo menos, que duró. De un 3%. Debe hacer un 25%. Un 20%. Claro, O sea, bueno, tú ves, ahí le estaba pensando, bueno, de la custodia que usted tuvo por eso ahí, debe de hacerle más. 100 ¿Cuál es el 3% de 100 millones de pesos? 3 millones de pesos. No, pero que. No, pues muy poco. Pero no que. 3 millones, muy poco. Es que en la custodia que tú tienes, tú no recuperas, por ejemplo. Tú sabes lo que vale tú coger y transferir un bien ilícito. Tú tienes un gasto fuerte. Sí. Y estamos hablando, o sea, mira, ¿por qué tú haces para bienes? Sea monetario o sea tangible. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahora bien, tú poner un bien ilícito a tu nombre, eso tiene un costo. Y el costo como abogado no te lo sabemos. Es bueno que por ahí lo suban a un 25 y ahí estamos bien. Claro, ahí está. El negocio. Ahí estamos bien. Sí. Ahora, John, ¿qué bondades tiene la ley? Bueno, mira, Santiago, yo quisiera decir que yo pienso, a mi juicio, que el hecho de que la Corte de Apelación sea el que conozca en primera instancia el procedimiento es una bondad de la ley. ¿Por qué? Porque es como si fuese una cierta jurisdicción privilegiada que tiene la persona que está siendo afectada por una extinción de dominio. No es que no hay apelación y no es que tú tienes menos instancias, a mi modo de ver las cosas, sino que quien va a conocer en primera instancia va a ser la Corte de Apelación, que se supone que son jueces un poquito más preparados, que tienen un poco más de experiencia y demás y demás. Creo que eso es una de las bondades. Otra de las bondades que yo le veo a la ley es que como es un juicio a la cosa, no estamos sujetos a lo que pueda suceder con la persona. Me explico. En muchos de los juicios, por ejemplo, por tema de narcotráfico o corrupción, estamos a expensas de que el imputado pueda ser afectado de alguna situación, pueda hasta morir. Entonces, si el imputado muere o el imputado está en rebeldía o se distrae del proceso, no podemos continuar con el proceso porque no hay proceso sin imputado. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? El proceso penal no avanzará y, evidentemente, la administración de los bienes y la posibilidad de que el Estado los extinga a su favor tampoco avanzará. Entonces, eso es una bondad que establece la ley, a mi modo de ver las cosas, porque ciertamente permite que el Estado pueda avanzar con la extinción de dominio en ese tipo de casos específicos. Y como, tomando las palabras de John, yo no pienso tampoco que la ley sea mala en su generalidad. Yo lo que pienso es que por la forma en la que está redactada, da lugar a que se presenten muchas situaciones, porque el espíritu de la ley es luchar, en principio, contra el narcotráfico y la corrupción. Y todos sabemos, ahora en este primer semestre del año 2022, se incautaron 7.700 kilogramos de droga. ¿Y esa gente dónde está? Una pregunta, pero hago la referencia porque si tú haces un símil con el mismo periodo del año 2021, fueron 4.400, es decir que el tráfico de droga va increciendo, va aumentando. Entonces, evidentemente, el Estado tiene que tomar una decisión para tratar de poder paliar ese tema, que evidentemente sabemos que es algo que lo tenemos en la sociedad. Pero lo que sí quisiera es, a mi modo de ver las cosas y la crítica que le hago a la ley, que debería delimitarse el acceso a la posibilidad y a las facultades que establece la ley. Porque eso de tú decirme a mí que falsificación, estafa, pornografía infantil, o sea, delitos que no tienen que ver con narcotráfico, corrupción, con enriquecimiento ilícito, pues entonces pueden ser sujetos de causales de investigaciones de extinción de dominio. Creo que es una exageración y que ahí es que se puede dar lugar a las diferentes situaciones que se puedan presentar. Y gracias a Dios,
que quitaron lo del porcentaje de recuperación que podría tener un denunciante, porque la ley establecía en el primer proyecto que si tú denunciabas, lo que tú entiendes, fulanito tiene 3 jipetas y vive aquí en este edificio, aquí no estamos cayendo todo, yo no sé cómo ese tipo pudo comprar eso, tú podías tener el 3% del beneficio que el Estado obtuviese en definitiva cuando se culminara el proceso de extinción de dominio. Eso es como una manera, entiendo yo, de incentivar las denuncias, pero también se presta a que cuando alguien te caiga mal o cuando tú tengas una situación con una persona, entonces tú hagas una denuncia y por ahí entonces ya esa persona... Altamente peligroso, y más en un contexto como el nuestro. Yo como dominicano digo, lamentablemente, el chivateo es una patología cultural dominicana que la heredamos de los españoles. Entonces, imagínese usted, con una ley de ese tipo, estaríamos a cada rato metiendo gente al medio. No, y más eso, Ramón. Una ley de caliezaje y chivateo. Una vez, hay 2 cosas importantes. Había un administrador de aduana que estableció la ley de chivateo y caliezaje. Y después dijo, no, se están inventando demasiado porque es un invento, esos son inventos de ellos para que se les pague. Sí. Y estaba dando cuenta que la recaudación era la misma, pero el chivateo era más grande. O sea, mire, porque la gente se inventaba cosas. cosas. Después también tuve la oportunidad de hablar con uno que le llaman que le llaman agentes especiales que trabajan aquí en un departamento llamado el DNI, que eso nunca ha funcionado aquí. Y ese decía que habían tantos especialistas, que había muchos que se inventaban casos para caer bien, que cuando investigaban ahí no había nada que buscar. Entonces, con esa caliezaje y ese asunto, va a ser un asunto que se va a llenar de mucho. Y tú me estás diciendo algo importante ahorita, César, y quizás a John y a Ramón y a mí, a ti te dan una lista. Yo, el presidente que inventó, aquí en el país hay 7,000 y tanto que se trataron. Sí, tal de droga, pues un barco de droga. De kilogramos, sí. Pero por lo menos tiene a uno ahí cuáles son. Diga, nosotros tenemos a por lo menos 30 gente detenida, tenemos 70, tenemos 100, porque ahí vas a ponerlo correr solo. Claro. Pero eso no se menciona. Yo quiero saber que esa gente, quiénes son, por lo menos para uno saber quiénes son. Pero nada, eso es cosa del Estado. Adelante, va a unos cortes comerciales, que eso es más interesante que esa gente. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta con un programa de organización tributaria y aquí estamos hablando sobre la ley de extinción de dominio. John, tú has trabajado mucho trabajo internacionales, tesis especiales, también es un gran educador. Una preguntita. Esa ley de extinción de dominio es una ley educadora. ¿Tú piensas que esa ley debió nacer en la población para que se le apruebe y no que sea como encaminada políticamente? Bueno, yo pienso que la ley pudo haber tenido una mejor suerte, porque lo que han construido es una ley contraria al espíritu
y la naturaleza de la propia ley. Mira, la ley establece un procedimiento en el derecho comparado, un juicio a las cosas, a la propiedad, pero esta ley establece un juicio a la persona también. Una combinación, una cosa inaudita, absurda, porque la ley dice en el artículo 68 y 88 actualmente de la ley que el Ministerio Público debe de probar la ilicitud y el juez cuando va a emitir la sentencia debe de corroborar la ilicitud penal y la vinculación, o sea, estamos entonces ante un procedimiento penal. Yo no entiendo por qué entonces la extinción de dominio. Si la extinción de dominio, el espíritu, la naturaleza es un juicio a la propiedad, no a la persona. Esta ley establece un juicio a la propiedad y a la persona. Es una ley que yo espero que como tiene un plazo de 12 años de vacaciones, sea resuelto en el camino. Y me imagino que algunos juristas o algunas instituciones van a presentar recursos de inconstitucionalidad de esta ley. Me imagino entonces que el tribunal va a ejercer su rol de ajustar la cosa a cómo debe ser, al orden jurídico. Sobre el plazo de vacaciones, para que los televidentes quizás también puedan entrar un poquito en contexto, la ley establece que se iniciará sus efectos 12 meses después de promulgada. Es decir, que no va a ser de inmediato, sino que evidentemente tenemos que gestionar las condiciones, o el Estado tiene que gestionar las condiciones para que la ley se pueda aplicar. Yo siempre he dicho algo, y no lo digo así por así, ustedes me dicen a mí, que yo me siento mal porque yo no estuve en el caso de Brecht. Ninguno de esos casos. ¿Pero como imputado o como abogado? Como imputado. ¿Te gustaría? ¿Verdad? Claro que sí, porque tú que estás ahí es rico y no le va a pasar nada. Ya le lavan su bienes. Y también ahí, eso era como el show de que se hablaba aquí. No. Porque si había estado ahí, había tenido algo. Nosotros no tenemos nada. Y los que están ahí manejaron fortuna y la tienen lavada porque lo jugaron. Debemos ser sinceros. ¿Tú el que pasó por esa silla? Entonces, en la ley de extinción de dominio puede ir tras ello. Porque aquí no existe la figura del no vincinidio, o sea, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. No, existe si los bienes son lo mismo, el mismo objeto, pero en el caso me refiero de los de Odebrecht o de cualquier otros delitos anteriores, fueron procesados, no tuvieron una sentencia condenatoria o la tuvieron y no se le quitaron todos los bienes o no la tuvieron, esta ley entra. La ley permite ir a verificar si esos bienes son lícitos y te lo puedo quitar y pasar a mano del Estado, que por cierto la ley la ley revive la Oficina Nacional de Bienes Incautados, que no existía, ya había sido derogada prácticamente por la ley del Ministerio Público. Esta ley la menciona en varios articulados y la hace resurgir, la revive y dice que ella va a administrar todos los bienes incautados y decomisados, no importa de cualquier delito penal, incluyendo lo del procedimiento de extinción de dominio. ¿Sabes qué significa eso? Que volvemos otra vez a darle vida a la Oficina de Bienes Incautados y en la actualidad, ¿quiénes administran esos bienes? El Ministerio Público. Sí, porque a mí me dijeron que los 92 millones que pagó Odebrecht, eso se fue de ahí. Sí. Pero el Ministerio Público no ha rendido cuenta de todo eso. No, de que yo supe. Y ahora. Yo supe que los 92 millones que nos pagó a nosotros de Brecht, de que eso lo usaron. Pero el Estado, el Ministerio Público no ha rendido cuenta tampoco de los 80 millones de los tucanos. No, tampoco. Pero ¿y por qué no dice eso? Hay que rendir cuenta. Ahí está Miriam, que Miriam, una mujer, Miriam debe decirle a uno, mira, eso se gastó en eso, que le diga a uno, los cuartos para nosotros no pagaron. Ahora, ella dio un informe, en estos días hay que ver si estamos exagerando. O sea, que estén ahí. A lo mejor está ahí, porque a mí me parece que esa señora es muy honesta, claro, muy seria. Que sí, claro que lo que yo le cuestiono a la procuradora es que es muy permisible en la violación al debido proceso. Todos esos procesos de delitos contra la corrupción son nulos por las violaciones al debido proceso que se le está llevando a esos imputados. Todos esos imputados ya ustedes los juzgaron, los medios de comunicación y la sociedad. No, pero ahora... Entonces la señora procuradora para mí es una mujer que es permisible en ese sentido y es cómplice de todas estas diabluras procesales. Aquí somos técnicos. Estamos hablando de asuntos yo estoy hablando técnicos. Y quiero que te voy a decir algo. Yo creo que soy el único dominicano en este país que tiene honor y ética para cuestionar esta Procuraduría. Porque me pasé 20 años cuestionando las Procuradurías del PLD, porque prostituyeron el proceso. Y esta es muy buena también prostituyéndolo. Y yo soy del PLD.
pero mis escritos están ahí. Lo pueden buscar en Google, cómo las procuradurías del PLD dañaron los procesos, violentaban el debido proceso, y esta es buena. Por eso yo digo que aquí nadie tiene honor para cuestionar esta procuraduría más que yo, porque yo me pasé 20 años escribiendo, hablando en los medios de comunicación y cuestionando las procuradurías del PLD. Ahora, ¿quién resarce esa gente que de Odebrecht que duraron 1 año y 6 meses ahí detenidos? No hay forma. No hay forma. Inclusive yo creo que pudiese ser un proyecto de ley, No, mira, del resarcimiento económico. Todo esos casos. Víctor Díaz Rúa, el pobre, que ya han hecho de todo con él. ¿Qué será de ese infeliz? Todos esos casos. Rondón, el pobre. Que todos esos casos. Mira, yo ejerzo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy ejerciendo. Porque los abogados dominicanos viven espalda de ese espacio de derecho. Y yo creo que tuve la cantidad de sentencias condenando a Estado, nada más porque el Ministerio Público en una investigación dijo, él es un ladrón. El Ministerio Público no puede hablar, tiene que callar. Aquí el Ministerio Público da rueda de prensa para decir, voy a apresar, voy a allanar, fulano de tal robó mucho. Lo juzgan. Lo juzgaron. Es como tú dices, lo juzgan. Hacen un juicio paralelo donde debe de ir, de donde debe de ir, que es a los tribunales. Esa gente tiene una sanción moral de por vida. ¿Quién les repara la reputación? Nadie. En caso de que haya una sentencia que lo descargue, nadie le repara la reputación a esa gente, porque el Estado se encargó de juzgarlo mediáticamente fuera de los tribunales. Pero eso lo hacían también las procuradurías pasadas. Porque no quiero que se vea que estoy cuestionando a esta procuraduría. Bueno, y ustedes, y me perdona, la prensa tiene mucha complicidad, tiene mucha responsabilidad con eso. Ustedes, los medios de comunicación, yo he visto en programas pruebas de casos que se están ventilando en un tribunal. Eso es verdad. Eso es una violación al código de ética periodística. Eso es verdad. Bueno, en definitiva, Santiago, ya para finalizar, quizás la ley, para mí, a mi juicio, creo que llegamos a la conclusión de que la ley no es mala. Lo que sí hay que limitarla. Hay que limitarla para que no se preste a situaciones, porque como el Estado lo está vendiendo, es tratar de luchar contra el narcotráfico, tratar de luchar contra la corrupción, etcétera. Pero debemos recordar que el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, lo que tenemos que apelar es a que el Ministerio Público y a que los actores del proceso trabajen con institucionalidad y que evidentemente puedan aplicar la ley de una manera correcta. John. Esperamos que este mamotreto jurídico se resuelva en el plazo de las vacaciones de los 12 años para bien del país. Es una herramienta de lucha contra la criminalidad. La ley es buena, debe ser buena y tenemos que apostar a que sea eficiente y que sea buena. A un televidente, hemos llegado a la parte final aquí con nuestros invitados especiales, así que le damos gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en otra próxima entrega. Pasen a todo bien. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel.
Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.